Trilogía del espejo, en esta vida o en la eternidad. Autora R.M. Fernández Parra. Dedicado a mis antepasados. Sus historias despertaron en mí la inspiración para esta novela. Tomar prestados algunos de sus nombres y apellidos para dotar de vida a los personajes es parte de mis agradecimientos para que nunca caigan en el olvido. Gracias a todas las personas que confiaron en mí y creyeron que mi sueño se haría realidad. Publicar mi novela, la primera de esta saga. Capítulo primero. La sorpresa, el campillo. Jueves 5 de marzo de 1868. María mira en el espejo del tocador de su habitación y ve a una niña que se peina tranquilamente. Sus cabellos castaños rojizos y algo rizados caían sobre sus hombros. Ella coge un lazo y los recoge en una coleta baja, acomodándola sobre el hombro izquierdo. ¿Tu madre te ha dicho que viene a comer la marquesa? Sí, ya lo sé, pero como siempre, no reparará en mí. Comeré sin interrumpir la conversación de los adultos, y solo responderé si se me pregunta y de forma muy educada. Suele interesarle por mis progresos en las clases de piano o pintura. Madre se ha preocupado mucho por elegirme el vestido. Y ha insistido mucho en que baje pronto al salón para recibir a los invitados. Así que supongo que doña Matilde vendrá acompañada. Pero no sé por quién. Sus sobrinos la visitan, pero no mucho. Estás muy guapa. Ay, este vestido es algo incómodo. Los vestidos que uso a diario son más sencillos y menos ceñidos. Pero bueno, madre se ha empecinado en ponerme este. Es nuevo y siento que me ahoga. Pero no he podido opinar. En realidad es muy bonito, aunque me hace mayor. El vestido de María era color coral, con mangas casi al codo y un gran volante de puntilla valenciana en el escote. La falda, que no le dejaba ver los tobillos, tenía 3 volantes rematados con puntilla también. Ya casi no hacía frío. La primavera había llegado antes de tiempo, y aunque estaban a principios de marzo, el sol calentaba con una fuerza poco habitual. El carruaje de la marquesa estaba llegando. María bajó las escaleras canturreando, salió al porche y se colocó al lado de su madre. Su padre y su hermano Andrés se acercaron al coche de caballos, abrieron la puerta y ayudaron a bajar a Matilde. Era una mujer de 48 años, pero aparentaba mucho menos. Su mirada era inquietante, nadie se atrevía a mirarla a los ojos y siempre iba envuelta en lujo. Su vestido era de seda francesa, color azul oscuro con encaje en el escote que dejaba al descubierto sus hombros rectos y perfectos. Su silueta pequeña acababa en una falda amplia rematada con encaje en todo el bajo. Además, lucía joyas de oro y zafiros a juego con el vestido. Todo el conjunto era de una belleza arrebatadora, pero las personas que la observaban sentían temor. Sus hermosos ojos tenían una mirada dura y penetrante que pocas veces se transformaban en dulce y cariñosa. Solo 2 personas conseguían ese milagro. Detrás de la marquesa descendió un hombre del carruaje. María no le reconocía, pero su padre y sus hermanos le saludaron efusivamente. Ambos invitados se acercaron a ella y su madre, y Matilde le dio 2 besos y le pellizcó la mejilla, dejándola dolorida y roja. Rosa sentía envidia de las sedas, los encajes y las joyas de la marquesa. Sabe Dios que ella también los había vestido cuando su suegra vigilaba a Andrés, pero desde que había muerto, su marido se había dejado llevar por malos consejos y para seguir adelante había vendido las joyas más caras. Y los vestidos se habían gastado y ya no se podían utilizar. Llevaba para la ocasión un vestido de manga 3/4 de seda nacional Burdeos con un discreto escote, rematado por un camafeo que había sido de su madre, una de las pocas joyas que aún le quedaban. No era muy guapa, pero en su juventud había sabido conquistar a Andrés, si bien no había sido del agrado de su suegra. No obstante, ésta nunca había intervenido en su contra, pues la difunta pensaba que cada persona debe casarse con quien quiera, y Rosa era el amor de su hijo. El caballero que acompañaba a la marquesa no era demasiado mayor. Se acercó a Rosa, le besó la mano y le entregó un ramo de rosas blancas.
Luego se acercó a María, y mientras le besaba la mano con los labios algo húmedos que le provocaban limpiársela, susurró. Es hermosa. Mientras estaban en la casa, María quedó detrás de toda la comitiva y logró finalmente limpiar su mano en la falda del vestido sin que nadie la viera. Se dirigieron a la terraza donde les esperaba un aperitivo. La mesa lucía un jarrón con rosas rojas, alrededor del cual estaban los platos con queso de cabra, aceitunas, almendras tostadas, cecina, jamón, tortilla, pan y rosquillas, y las copas con manzanilla. Rosa y la marquesa hablaban en voz baja, y solo pudo oír al llegar que su madre decía: No sabe nada. María se acercó y sonrió. No le interesaba el tema de conversación. Carmen fue discretamente hacia Rosa y le dijo: Cuando usted lo ordene, se puede servir la comida. Ya mismo, Carmen. No quiero que nada salga mal. Tranquila, señora. Todo está como usted lo pidió. Rosa se dirigió a todos y elevando un poco el tono dijo: ¿Podemos pasar al comedor? La mesa estaba perfectamente preparada. La vajilla de porcelana inglesa con la cristalería de Saint Giovanni de origen francés que contrastaba con los platos servidos. La familia no tenía un bienestar económico. En los últimos tiempos, la poca pericia de Andrés para dirigir el cortijo y malas inversiones les habían arrastrado a contraer grandes deudas, sobre todo con la marquesa. El primer plato era remojón, como se preparaba en esa zona. La comarca del Campillo, al oeste de la provincia de Almería, a unos pocos kilómetros de Los Vélez. El segundo plato salmonete con ajo blanco, y de postre tarta de queso de Lubrín. María comía sin hablar, solo contestaba las preguntas que le hacía doña Matilde. María, ¿cuántos años tienes? Preguntó Matilde interesada. Tengo 13 años. Bueno, casi 14. Contestó María. Cuéntame, ¿recibes clases? Sí, clases de piano, de pintura, letras, latín, francés, buenos modales y teología, por supuesto. Tía, deja que hablemos los hombres de temas importantes. Don Andrés, ¿cómo le ha afectado la situación económica actual? La pregunta con sorna porque sabía que las decisiones financieras que había tomado Andrés le habían perjudicado a nivel económico y quería humillarle. Andrés bebió un poco de vino. Igual que el resto de la comida, no era de gran calidad, pero lograba mantener la dignidad familiar y con cierto nerviosismo comenzó a explicar la situación en la que se encontraban. La caída de las acciones de las ferroviarias, donde había invertido casi todo el capital, me ha dejado sin respaldo financiero. Además, los bancos ya no están dando créditos. Y para colmo de males, las malas cosechas están provocando un gran problema que nos está costando afrontar. Don Andrés, no exagere. Verá que si se aproxima a buen árbol, le dará buena sombra. Rosa, que de economía no entendía nada, salvo que ya no podía traer telas de París para sus vestidos, interrumpió. Doña Matilde, ¿la comida es de su agrado? Sí, querida. Es agradable probar platos populares de vez en cuando, para recordar que no solo existe la comida francesa. Rosa tragó saliva con dificultad y sonrió de mala gana. La había humillado. La había puesto a la altura del poblacho y eso no le gustaba. Pero no podía decir nada. Le tocaba aguantar, estaba a su merced. Andrés, hermano mayor de María, se decidió a hablar para intentar distender el ambiente, ya que Matilde y Diego sonreían como iguanas, y sus padres apenas podían tragar el agua que bebían a sorbos cortos. Don Diego no hace mucho que está por aquí, ¿verdad? Cierto. Hace poco tiempo. ¿Prefiere Almería a Granada? Prefiero a mi tía al resto de la familia. Desde que enviudé, mi vida cambió radicalmente. Necesitaba un cambio de aires. Cuando terminó la comida pasaron a tomar café y coñac.
Los hombres y las mujeres sirvieron algunos de los licores que siempre hay en casas de buenas familias, comprado a las monjas del convento más cercano. Se acomodaron en el salón, una mesa de centro, de caoba como los sillones. Estos tapizados de terciopelo azul presidían la estancia. Jarrones de porcelana colocados en mesas auxiliares, con flores naturales del jardín de rosas, decoraban el lugar. María creía que ya había finalizado su suplicio, porque a ella estas reuniones formales no le gustaban. Pero fue cuando el suplicio realmente comenzó y se prolongó durante toda su vida. Matilde, muy entusiasmada, le pidió: María, interpreta alguna pieza en el piano. Estamos deseando oírle. María interpretó el nocturno opus 9 número 2 de Frédéric Chopin. La hipnotizaba. La llevaba a otro mundo, le daba la sensación de que flotaba en el aire. Y así era. Por suerte nadie se preocupaba de mirarle los pies porque de haber sido así, hubiesen notado que levitaba a varios centímetros del suelo. Cuando terminó de ejecutar el nocturno, María comenzó a oír algo que nunca había imaginado. El sobrino de la marquesa se puso de pie y con gesto serio le dijo a su padre: Don Andrés, me haría el hombre más feliz de este mundo si me entrega a su hija en matrimonio. El padre de María, que era un buen hombre, pero con pocas habilidades sociales, palideció de repente y balbuceó: Bueno, es una niña. Aún no tiene 14 años. La marquesa se apresuró a decir: Esperaremos a celebrar la boda cuando los cumpla. Pero me gustaría que estuvieran comprometidos. Rosa miró a su marido con gesto serio y luego a la marquesa. Suplicante entonces, ésta agregó: Como en la familia no hay deudas, ya no tendrías ninguna deuda conmigo. La cara de Rosa se iluminó y Andrés, que sabía que si la marquesa le reclamaba el dinero que le debían, se quedarían sin bienes, aceptó sin poder hacer más. María comenzó a ver una luz brillante frente a sus ojos. Otras veces ya le había sucedido cuando corría por el campo, cuando se quedaba noches enteras sin dormir leyendo, pero esta vez sentía las voces muy lejanas y de repente cuando volvió a la realidad estaba rodeada por sus padres, sus hermanos Matilde y Diego. ¿Estás bien, cariño? Preguntó su padre, sabiendo que no estaba bien. Acababan de sentenciar a muerte lo que quedaba de su infancia y su juventud. La marquesa en tono divertido dijo: Diego, tienes muchas enamoradas, pero que se desmayen por ti, creo que es la primera. Eso que no me conoce. Lo siento mucho, no me siento bien, dijo María, y se retiró a su habitación acompañada por Carmen, que conocía bien el origen de sus desmayos. Carmen estaba al servicio de la familia de Andrés desde pequeña, fue la nana de Andrés y luego de sus hijos. Estaba siempre junto a su señora, como ella llamaba a la abuela de María, y había estado junto a ella en muchos episodios parecidos a este. Mi señora, durante los partos en ciertos momentos de gozo extremo, levitaba. Cuando estaba muy nerviosa rompía porcelanas y cristales y daba una especie de rampa a las demás personas. Cuando estaba dolorida o asustada, veía la luz y se desmayaba. A veces parecía que se asustaba por momentos, pero luego volvía a la realidad, como si nada hubiera sucedido o casi nada, como derramar caldos, dejar caer a los niños o rodar por las escaleras. Por eso siempre estuve a su servicio, para que no le ocurriera una desgracia, aunque no fue suficiente. Carmen se quedó pensativa unos segundos y siguió hablando con voz suave, mientras cogía las manos de María entre las suyas. La señora sabía dominar muy bien esos momentos, y mi pequeña María tiene que hacer lo mismo a partir de ahora. María no podía pensar con claridad, temblando se encogió en la cama, y se quedó dormida. Volvió a abrir los ojos cuando su madre entró a la habitación. María, es la hora de cenar. ¿Ya estás mejor? ¿Pero qué pasa contigo? ¿Estás llorando? Mira cómo tienes los ojos. Cualquier muchacha estaría dando saltos de alegría
de saber que uno de los sobrinos de la marquesa quiere desposarla. Y tú llorando. Como te faltan aún 3 meses para que cumplan los 14, tenemos tiempo de organizar con tranquilidad una fiesta de compromiso y la boda. Ay, solo de pensarte vestida de novia siento escalofríos. Estarás preciosa. María escuchaba todo lo que su madre decía, sin poder creer aún que hablaba de ella. Vélez Rubio, jueves 5 de marzo de 2015. De repente, sintió que le tocaban el hombro. Era él. Le besó el cuello y la visión desapareció. ¿Estás lista? Sí, ya podemos bajar. ¿Te pasa algo? No, nada. Estoy un poco cansada. Será por el viaje. Vamos. Ay, son 2 años. Se puso en pie, le cogió la mano y mientras salía de la habitación por el rabillo del ojo, seguía mirando el espejo. La había trasladado a otro tiempo y había sido testigo de una parte de la historia de esa joven que casualmente se llamaba como ella, María. Bajaron al restaurante del hotel. Alejandro había reservado una mesa con vista al jardín. María sintió un escalofrío. ¿Tienes frío? Le preguntó Alejandro. Un poco. Respondió María. ¿Quieres que te traiga el fular? ¿Harías eso por mí? Por supuesto. ¿Sabes que haría mucho más? Le cogió la mano y la besó mientras sonreía. Por fin la tenía. Le había costado mucho que dejara su hogar. Pero lo había conseguido. Ella estaba perdidamente enamorada de él. Este era su primer viaje juntos, y solos, con la excusa de un congreso. Ambos eran pediatras y se habían conocido hacía 1 año, cuando María empezó a trabajar en la clínica materno-infantil de Luján. Después de este viaje ya no tendría dudas, lo abandonaría todo y se iría con él. Alejandro pensaba esto mientras subía las escaleras a la habitación. Mientras tanto, María intentaba distraerse. Al coger la carta del restaurante para elegir la cena lo vio, se llamaba La Marquesa. Era un hotel con encanto. En el pasado había sido un palacete. Aprovechó que estaba sola para ir a la recepción y allí estaban 2 óleos presidiéndola. En el de la derecha, un matrimonio, ella muy joven y él un anciano. En el de la izquierda, la misma mujer pero algo mayor, se acercó al mostrador y preguntó al recepcionista. ¿Quiénes son? Los marqueses. Ella fue una de las últimas dueñas de este sitio perteneciente a la familia. Luego permaneció cerrado durante mucho tiempo hasta que fue vendido y se instaló el hotel. María estaba segura. Era Matilde, esa belleza enigmática con esos ojos tristes, aunque sonreía. ¿Sabes si algún huésped ha comentado algo sobre el espejo de la suite? ¿Se ha roto? Enviaré mañana a una persona de mantenimiento para que lo repare. No, no se ha roto. No es eso, es que... Se dio cuenta de que nadie le creería. La tomarían por loca. Agregó. Es que es muy bonito. Me gustaría saber dónde lo compraron. Es una antigüedad. Estaba en el palacio. Gracias. Volvió a la mesa y se sentó. Enseguida regresó Alejandro. La envolvió con el fular mientras le daba un beso en la oreja y suavemente le lamía el interior del lóbulo. María se estremeció de placer. Cada vez que él la abrazaba o la besaba, sentía una punzada en el vientre, entre placer y temor. La asustaba no poder dominarse, estar entregada a él sin reservas, ser presa de los instintos más bajos y no poder dominarlos. Alejandro se sentó y llamó al camarero. ¿Qué van a querer los señores para cenar? Pulpo marinado, rabo de ternera guisado con huevos y foie gras, y colán de chocolate y frutos rojos. Se apresuró a contestar Alejandro. Ensalada caprese, gambón al vapor con espuma de mariscos y macedonia de frutas, Dijo María. Nuestro sommelier puede aconsejarles el vino, si lo desean. Sí que nos aconseje. Queremos lo mejor de la carta. Cuando el camarero se fue,
continuó hablando a María. No puedo creer que estemos aquí. Creo que puedo ser feliz otra vez. No me dejes. Sabes que te amo, pero estoy nerviosa, intranquila. No soy así. No engaño a mi marido ni a mis hijas. Nunca había hecho esto. Lo haces porque me quieres. Necesitas tenerme a tu lado. ¿Tú no te sientes culpable? ¿Y tu familia? No sospecha nada. Verónica no tiene la menor idea. Eso es porque tu actitud no cambia con ella. Yo no puedo. No estoy igual con Oscar. Te pareceré una tonta, pero no puedo. No hablemos de eso. Estamos aquí para disfrutar, para amarnos. Olvídate. Si pudiera. Yo te haré olvidar todo. Cuando terminaron de cenar, subieron a la habitación, mientras cerraba la puerta con una mano. Con la otra, la cogía del cuello y la besaba con pasión. Podríamos decir que su actitud era apasionada y agresiva, pero ella se dejaba llevar, no oponía resistencia. Era igual que siempre, una mezcla de placer y miedo que la paralizaba. Solo podía entregarse a él sin reservas. Le quitó el vestido rompiéndolo, no le dio tiempo a que ella le ayudara, y cuando la recostó en la cama, se quitó los pantalones. Ella le desabrochó los botones de la camisa y se la quitó. Él le arrancó el sujetador y las bragas y sin darle tiempo a reaccionar, la puso de espaldas y la penetró. Ella ahogó un grito y comenzó a llorar. La estaba sodomizando, sin saber si ella lo deseaba, con una brusquedad aún mayor que otras veces que también le había hecho daño mientras la penetraba, aunque hasta ahora nunca había sido así. Ella justificaba su agresividad por su juventud. Era un hombre mucho más joven que ella y eso le atraía aún más, le hacía sentirse más joven. Seguía sin saber qué encontraba en ella para querer estar a su lado. Él seguía penetrándola, sin darse cuenta de que estaba sangrando y que ya casi no podía respirar. Cuando llegó al orgasmo y eyaculó, se retiró y se tumbó a su lado. Entonces comenzó a besarle la espalda, se recostó encima de ella y comenzó a hablarle al oído. ¿Te lo has pasado bien? Dime algo. No te lo esperabas, ¿eh? ¿Has gozado como nunca? Me has hecho mucho daño. Si me lo hubieses pedido, sabes que no me hubiese negado. Pero no así. Tengo mucho dolor. Me has humillado. ¿Qué dices? Solo he querido hacerte gozar. Se puso a su lado, le dio la vuelta y vio que lloraba. Comenzó a besarle la frente, los párpados. Con la lengua le enjugó las lágrimas de las mejillas y finalmente le mordió los labios y luego introdujo su lengua en la boca besándola hasta que sintió que se estremecía de placer. Sientes así gracias a mí. A que tu marido no te hace vibrar, temblar y gozar como yo lo hago. Pero no vuelvas a hacerme daño. Haré lo que quieras, pero no así. Me has hecho sufrir mucho. Se abrazó a él y se dio cuenta que se estaba quedando dormido. Estuvo un rato esperando que despertase, pero cuando se dio cuenta que no iba a pasar, salió de la cama y fue al baño. Había sangrado bastante, casi no podía caminar, así que llenó la bañera y al entrar en el agua caliente, sintió un fuerte dolor en la zona genital. Estuvo en el agua hasta que se fue el dolor y ya no sangraba. Se sentía mal. Nunca se había sentido forzada a hacer algo que no sabía si quería hacerlo y él ni siquiera se había preocupado por lo que le pasaba. Sin embargo, quería volver a la cama para abrazarlo. Salió de la bañera, se enfundó en el albornoz y no lo pudo resistir. Se sentó en el tocador y miró fijamente al espejo. Pero sintió miedo y se fue a la cama, se quitó el albornoz y se durmió desnuda junto a Alejandro. María se despertó porque entraba sol por la ventana. Alejandro no estaba en la habitación. Esperó un rato,
pero como no volvía decidió pedir el desayuno en la habitación y se sentó frente al espejo. Quería saber si las imágenes volvían a aparecer. El Campillo, noche del jueves 5 de marzo de 1868. La noche era clara, el cielo estaba cuajado de estrellas, pero sobre el pabellón de caza del palacete de la marquesa, el cielo era negro. Una niebla envolvía el sitio, aullidos de lobos, se escuchaba a lo lejos, y los cascos de un caballo rompían el silencio estremecedor de la noche. Al acercarse, vio que ya habían llegado varios antes que él. Desmontó, ató el caballo y entró. Cuando vio a su padre, se acercó para saludarle. Todos los hombres allí reunidos iban ataviados con capas negras con capucha y largas hasta los pies. Además llevaban máscaras que les cubrían las caras. Era imposible adivinar quiénes eran. ¿Traes buenas noticias? Casi. Es como a mí me atraen. Ya sabe usted, padre. Sí, lo sé. Por eso tengo conmigo que eres uno de mis hijos predilectos. La deferencia de dejártelos antes de extraer toda su energía. Ten cuidado. Tienes que entregármelos vivos. Que no vuelva a ocurrir. Sí, padre. Lo siento. No volverá a ocurrir. ¿Ella sospecha algo? Nada. Sabe que no soy trigo limpio, pero no sé por qué lo soporta. Se acercó otro hombre al grupo. Señor, ya han llegado todos. ¿Podemos dar comienzo? Uno de los jóvenes trae arrastrando a una pequeña que llora angustiada. Tú muy bien. ¿Desde dónde vienes? Desde Valencia. Ha sido complicado llegar con la niña sin ser descubierto, pero lo he logrado. Es preciosa. Dijo el hombre que acompañaba al mayor desde el principio al único que él llamaba hijo. Este se acercó al altar de mármol que había en medio de la sala y le acarició la cara. Lo siento, no es tuya. No puedo dejártela. Lo sé, padre. En este pueblo hay muchos niños. Estoy satisfecho. Todos los hombres formaron en círculo alrededor del altar donde estaba la niña y comenzaron a cantar en un lenguaje ininteligible para casi todos los mortales. La lengua oscura, aquella que utilizan los demonios, la lengua del caos. Cuando llevaban un buen rato cantando y se encontraban sumidos en trance, el hombre mayor que dirigía a los demás se acercó y puso sus manos en el corazón de la pequeña. Una luz se proyectaba desde ella hasta él. Toda la energía vital de la niña la abandonaba e inundaba una a una, todas y cada una de las células del cuerpo del ser que la estaba matando. No se detuvo hasta que el pequeño corazón dejó de latir y los ojos horrorizados se quedaron abiertos, mirándole mientras la devoraba con sus manos. Este ser espeluznante elevó sus ojos, suspiró y entornó sus párpados y por fin retiró sus manos del cuerpo de la pequeña. Llévatela de aquí. Deberías dejarla en un sitio donde la encuentren, cerca de donde la has secuestrado. Es entrañable ver llorar a sus padres. Sí, mi señor, como usted ordene, en cuanto acabe la ceremonia. Continuaron cantando, invocando a Satanás, su señor supremo. Luego el que dirigía la ceremonia cogió una copa con una bebida que se fueron pasando uno a uno, hasta el último. Cuando la ronda hubo terminado, comenzaron a despedirse y se marcharon. Entre los pinos que rodeaban el pabellón, alguien espiaba la escena, alguien escudriñaba sigilosamente cada paso de esos peligrosos hombres, pero no lograba adivinar quiénes eran, aunque en el fondo lo intuía una vez más. Final del capítulo 1.